Buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista COP20. Recientemente, el informe Índice Planeta Vivo señala que las poblaciones de vertebrados silvestres se han reducido a la mitad en los últimos 40 años. Dicho de otra manera, el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces en todo el planeta es en promedio la mitad de lo que era hace 40 años. La biodiversidad se está reduciendo tanto en las regiones templadas como en las tropicales. La pérdida de hábitats y la degradación son las principales causas de esta disminución. El cambio climático es la siguiente principal amenaza común y es probable que ejerza mayor presión sobre las poblaciones en el futuro. Hace pocos días se celebró en el Perú la Semana Forestal. Interesante iniciativa. Los dejamos con el informe de Nidia Caja. Las cosas más importantes para vivir vienen del bosque. El bosque nos provee de alimentos y es una de las principales fuentes de oxígeno del planeta. Sin embargo, cuando los bosques son talados y quemados, emanan CO2 en grandes cantidades, causando un severo impacto en el ambiente. En general, en el mundo hay una preocupación muy grande sobre los bosques, ¿no? Especialmente los bosques tropicales, por ejemplo. También en el Perú estamos luchando contra la deforestación, que es la principal amenaza del bosque, que se puede dar por diversas razones, ¿no? Para crear conciencia sobre este problema, 2 programas del Estado se juntaron para celebrar la Semana Forestal Nacional. Es importante conservar la Amazonía porque ahí también viven animales. La Semana Forestal es un evento muy importante que se celebra ya hace muchos años en todo el mundo, que lo que busca es poner atención sobre la importancia de los bosques para la humanidad, para la agricultura, para la provisión de agua, para la producción de bienes, para la sociedad, en realidad también para el clima. Y esa es una vinculación muy grande con la COP, ¿no? Porque la COP20 que va a tener lugar en Lima. El Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR del Ministerio de Agricultura realizaron el Festival del Bosque en el Parque Al Sereno en Surco. La campaña que estamos realizando es una campaña que trata de visibilizar el valor que tiene el bosque, lo que comemos, lo que bebemos, las plantas medicinales. Muchas cosas, lo más importante para vivir viene del bosque. Cerca de 200 niños aprendieron la importancia de la conservación de los bosques, un evento en el que hubo música y en el que los pequeños plasmaron en dibujos su compromiso con el planeta. Y te están enseñando aquí que tienes que cuidar a los bosques también. Sí, me están enseñando para que ya no se contaminen, para que haya más bosques cada vez. Estoy dibujando las áreas del bosque. ¿El bosque? ¿Te han enseñado por qué es importante el bosque? Sí. ¿Qué te han dicho? Me han dicho que es importante porque nos da fruta, nos da oxígeno también. Oxígeno, ajá. ¿Qué es lo que estás dibujando? Estoy dibujando unas montañas junto con una laguna y un bosque. ¿Y esto qué significa para ti o qué quieres representar? Me gustaría que el bosque estuviera así siempre porque, ya que Perú es el segundo país que tiene más bosques en el mundo y por eso lo deberían cuidar. El Perú tiene una gran reserva forestal. El 60% de la superficie del territorio nacional es boscoso. Su falta de cuidado lo han convertido también en una de las principales causas de contaminación ambiental en el país. Más de la tercera parte de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú proviene de la tala y quema de bosques. Tenemos información bastante detallada de los procesos de deforestación desde el año 2000-2001. En los últimos 13 años se ha deforestado en promedio 113.000 hectáreas por año, ¿no? O sea, 113.000 campos de fútbol, digamos. Es una cantidad importante, 113.000 manzanas, si lo vemos en términos de una ciudad, ¿no? Con este problema no solo se pierde patrimonio nacional, el bosque es también una oportunidad económica para comunidades indígenas y productores. Un buen manejo de los bosques es una ganancia por donde lo miremos, ¿no? En términos ambientales, en términos sociales y en términos económicos, ¿no? El Festival del Bosque es solo una de las actividades que se realizan a nivel nacional para enfrentar el problema de la deforestación.
Actividades que se desarrollan con miras a la 20ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático COP20. Y en el tema de bosques en particular, una cosa que proponemos en el tema de COP20, una de las cosas que nosotros estamos tratando de visibilizar es justamente el valor que los bosques tienen y lo que los estados, los países, porque esto es un tema mundial, tenemos que hacer para contribuir a mantener esos bosques como fuente productiva, que genere riqueza para nuestros países, que genere alimento, medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Parte de lo que se trata de lograr con esa convención es asegurar que la temperatura de la Tierra no suba más de 2 grados, porque eso significaría impactos muy severos para la vida, para la economía, para todos, ¿no? Y una de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que generan incremento de temperatura es la tala y quema de bosques. El Perú es un país forestal. Tiene 73.3 hectáreas de bosque, que lo colocan en el 9º lugar en el mundo, con mayor superficie boscosa y el segundo en Sudamérica. Un adecuado manejo y preservación de bosques nos permitirá no solo reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, sino conservar una de las principales reservas de oxígeno del planeta. Carlos Soria es abogado ambiental, consultor, investigador y docente, con más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo de propuestas de política ambiental. Recientemente ha colaborado con la publicación Estado de los Derechos de Carbono Forestal y sus implicaciones para las comunidades, el mercado de carbono y las inversiones en red. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con él. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Katia. Mi primera pregunta es tratar de acercar al televidente qué significa RED. Reducción de emisiones por deforestación y degradación, y tiene un símbolo más. Un ABC pequeño sobre ese tema y empezamos a conversar. RED es un concepto que aparece en el marco de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y plantea detener la deforestación y la degradación. ¿Por qué? Porque la deforestación y la degradación representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, y en el Perú esto es más importante que las emisiones de nuestra industria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es significativo para los países tropicales, ¿no? Ahora, el concepto aparece primero como RED y va a ser planteado desde el punto de vista de que las plantaciones podrían hacer RED y que entonces el RED debe entrar con la inversión privada, pero cuando esto comienza a conversarse con los indígenas, ellos dicen un momentito, nosotros tenemos una visión ligeramente diferente, si ustedes quieren hacer red en concesiones forestales o en plantaciones, perfecto, pero en nuestras comunidades lo queremos con nuestras propias características. Y ahí aparece un red respetuoso de los derechos que tiene una X o una crucecita, que en inglés es un plus, y el red plus plus que viene a ser un red con más derechos y más salvaguardas. Sin embargo, los indígenas peruanos y de la Amazonía en general, liderados a través de COICA, han planteado un concepto propio, Red Indígena Amazónico. Y ellos dicen que este Red Indígena Amazónico entonces parte por identificar cuáles son las posibilidades de desarrollar el plan de vida de las comunidades nativas. El plan de vida es la visión que una comunidad nativa tiene del manejo de su territorio en el futuro y en la perpetuación de su población también. Entonces tiene que ver con el manejo de la madera, la pesca, dónde van a estar las chacras, si va a haber temas culturales, espirituales, siempre hay un área de reserva del territorio, ¿no? Entonces el Red Indígena por primera vez nos ubica en la situación en la que desde el año 69 los indígenas han demandado políticas públicas indígenas, y ha habido la mesa de negociación del 2001 y del 2009, pero lo que siempre faltó fue fondos. Hoy con RED aparecen los fondos del mercado financiero internacional y de la cooperación internacional para tratar de generar una reducción de emisiones derivada de la deforestación y de la degradación a través del manejo de tierras, en este caso en posesión de pueblos indígenas, ¿no? Carlos, es un tema que para muchos puede ser un poco complejo, hablar del carbono, llegamos a entender también que se cotiza en la bolsa. ¿Qué expectativas tienes tú luego de la COP20 y de los acuerdos a los que se llegue, tanto con potencias como China, Estados Unidos, respecto a este tema? Bueno, el carbono es esta sustancia que ha habitado la Tierra por mucho tiempo, por miles de años, y que hacía imposible la vida. Gracias a que apareció la archibacteria, que es una bacteria que captura la luz del sol y la convierte
en clorofila, entonces el carbono comienza a fijarse en plantitas, en organismos, en bacterias. Luego van a aparecer las plantas y los árboles y entonces ahí el carbono va a salir de la atmósfera, va a entrar en organismos vivos y va a permitir un ambiente saludable para la vida, ¿no? Entonces, esta idea es lo que estamos tratando de rehacer con REDD, y es retirar de la atmósfera ese carbono que hemos venido poniendo en los últimos 150 años y también mantener el carbono que está en los bosques para que no se libere adicionalmente, ¿no? Entonces, esos dos efectos tiene REDD. El mercado REDD hay tres tipos de mercado REDD. Uno es el mercado voluntario, hay el mercado regulado y hay el mecanismo de desarrollo limpio de la Convención de Marco de Naciones Unidas. En resumen, el mercado voluntario es un mercado en que algunas empresas que se van preparando para el futuro, como Chevrolet, comienzan a comprar stocks de carbono para que si un día limitan sus emisiones, ellos ya tienen un colchón de poder seguir produciendo y no afectarse con un cambio tan violento. El mercado regulado es un mercado en el que han aparecido algunas iniciativas y empresas también. Este es un mercado regulado sobre todo en Europa, ¿no? Es el mecanismo de canje de emisiones en Europa. Es sumamente importante, agrupa a 11.000 industrias y plantas de energía, representa el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa. Y el tercer mercado es el del mecanismo de desarrollo limpio, que favorece a REDD, pero también a manejo de rellenos sanitarios y otras opciones que permiten reducir gases de efecto invernadero. Estos tres mercados se han venido viendo afectados porque el precio del carbón bajó de $7 la tonelada a $1 como está el día de hoy. El mandato que da la Convención Marco de Naciones Unidas en sus últimas sesiones es que la COP19, la COP20 y la COP21 deben definir un mecanismo financiero para reducir gases de efecto invernadero. REDD es uno de esos elementos, una de esas herramientas que podemos tener. Lo interesante es que se han venido dando algunos pasos. India anunció a mediados de octubre que retira su subsidio a los combustibles fósiles. China ha venido haciendo cada vez más evidente su compromiso con las energías renovables. Y el día de ayer se ha anunciado que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, que durante 9 meses han estado negociando secretamente, finalmente han llegado a un acuerdo para limitar sus gases de efecto invernadero con una visión al 2030, ¿no? Visiones positivas en todo caso. Es una noticia muy positiva. Esto significa que Estados Unidos va a comenzar a reducir gases de efecto invernadero, entonces sus industrias van a tener que limitar su nivel de emisiones y van a tener que comprar stocks de carbono que estén siendo conservados en otro lado. Es decir, le va a dar vitalidad al mercado. La tonelada de carbono a $1 podría subir a más, ¿no? Esa es la tendencia que podremos ver seguramente en las próximas semanas y conforme llegamos hacia la COP, ¿no? También el anuncio de China de este acuerdo con Estados Unidos significa estímulo a las energías renovables, que es retirar fondos de seguir quemando petróleo o retirar fondos de solo exportar petróleo a tener un esquema más complejo de energía eólica, energía solar, etcétera, ¿no? Carlos, ha sido interesantísimo escucharte, conversar contigo. Siempre seguimos tu trabajo, tanto en aislados voluntarios, no contactados y ahora en temas de REDD. El tiempo es corto en televisión, pero muy amable por habernos ilustrado en este tema difícil, complejo, pero también actual. Encantado, un placer. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos en Puntos de Vista COP20.